¿Qué tipo de reconocimiento es el que hace el centurión llamando justo a Jesús? Porque lo he mirado en griego y dice, dice díkaios. A ver, justo en el vocabulario bíblico es lo mismo que santo, piadoso, bueno. El justo es el temeroso de Dios, el que hace de la ley de Dios la norma de su vida. Por eso José, si te vas al Evangelio de Mateo, dice, José, como era justo y no quería difamarla, la repudió en secreto. Y precisamente por ese acto de justicia que hace San José, Dios le premia, confirmándole en gracia, con un sueño. Cuando el ángel le visita en sueño, le dice que va a ser él el que tiene que acoger al niño y tal, ¿no? Sí. Los justos eran aquellos que amaban a Dios, Que cumplían que su eran ley, ¿no? que cumplían su ley, no que fueran buenos moralmente o estéticamente, ¿no? Sino que era una bondad más sublime, Sí, porque la ley de Dios era su gozo cada día. El justo crecerá como una palmera, dice un salmo. sí. ¿Eh? Entonces, eso es lo que significa justo en la Biblia. Cuando el pagano dice realmente este hombre era justo, claro, el pagano no puede hacer una confesión de fe explícita, como por ejemplo aparece creo que en Marco, ¿no? Realmente este hombre era el Hijo de Dios, ¿no? Sino que aquí Lucas utiliza esa expresión judía, Claro, judía, pero puesta en boca de un pagano. claro. Este hombre era justo, este hombre amaba a Dios, este hombre hacía de la ley de Dios el gozo de su vida, la norma de su Que existencia. también será esto más comprensible para un griego que si pone Claro, hijo de Dios, que eso es lo que a lo mejor no claro. entendía. Claro, eh, es que para un griego hijo de Dios es Hércules. Entonces, claro, es más fácil, más comprensible para ellos esa expresión, pero también te das de cuenta que es un griego, o mejor dicho, es un judío que lo lee en griego, que tiene mentalidad griega, sí, que es al que va a llegar este evangelio. sí, 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 sí. No es un judío que lo lee en hebreo, sino es un judío que ha estudiado en el Areópago, que ha estudiado en Atenas, que ha estudiado en el mundo griego, en la lengua griega. Piensa en San Pablo, por ejemplo. Sí, San Pablo es ciudadano romano, culturalmente griego y religiosamente judío. Pero San Pablo piensa en griego, sí, 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 sí. no piensa en judío En hebreo, digamos. o en hebreo. Porque incluso cuando San Pablo utiliza el hebreo en su predicación, en su lenguaje, en los Hechos de los Apóstoles te lo dicen. Y Pablo, utilizando la lengua hebrea, dijo, Vale. ¿por qué Lucas, al escribir a los Apóstoles, hace esa mención o da ese dato? Porque seguramente San Pablo hablaba en griego y predicaba para judíos griegos. Claro. Te cuenta que en el mundo de la diáspora, lo único que se sabía de hebreo era, o lo único que se hablaba en hebreo era en el culto. Hasta tal punto se había perdido el hebreo que tienen que hacer la Biblia de los 70 Claro. porque En ya Alejandría, ¿no? Me parece. en Alejandría, porque ya esos judíos no leían la Biblia en hebreo, no conocían el hebreo. Y de hecho, hoy un judío fuera de Tierra Santa, un judío que vive en España, que vive en Alemania, estudia el hebreo propio para leer la Biblia, Claro. para poder leer la Torá. Bueno, y digo yo que los judíos hebreos miraban por encima del hombro a los helénicos. Lo digo por el rechazo que tienen hacia los libros griegos de la Torá. Claro, claro, Macabeos y todo esto que están escritos en griego, me imagino que, claro, los que eran de Jerusalén, que hablaban hebreo y todo esto, es como esto es impuro, esto no es esto no está escrito en la lengua de Dios. Porque hasta los claro, propios católicos de la Edad Media pensaban que la lengua de Dios era el hebreo, llegaban a pensarlo. claro. Y date cuenta incluso el dato que da, que eso me ha parecido una cosa curiosa siempre, ¿no? El dato que da en la cartela de la cruz, Sí, el famoso INRI, ¿no? Que especifica que está escrito en 3 idiomas. sí, Es que está escrito en el idioma civil, en el idioma cultural y en el idioma religioso. sí. Está escrito en el idioma
pagano y en el idioma judío. O sea, para los gentiles y para los judíos. O sea, hay una intención clara, ¿no? De expresar la identidad real de Jesucristo. Es el rey de los judíos a todas las naciones. Incluso, fíjate que sí, he escuchado cuando la explicación de lo que se conserva del titulum crucis o crucis, eh, pues la explicación, claro, es que el latín no lo recuerdo, creo que no, pero el texto griego está escrito de derecha a izquierda, igual que en hebreo. Aunque está en Mm. griego, pero está escrito de derecha a izquierda. Entonces se considera que eso lo ha escrito un judío.